Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días.
Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Me gustaría empezar saludándolos a todos y mandándole un agradecimiento a la familia Gedeón que nos acompaña cada domingo con estas preciosas alabanzas. Mientras escuchaba esta última canción, El Padre que yo quiero ser, me llamó mucho la atención ver cómo en el fondo todos quisiéramos tener una buena actitud, que las cosas en nuestra vida fluyeran de una forma correcta, actuar bien, pero la verdad es que no podemos hacerlo, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Por eso es que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, del trabajo de Dios, para poder de esta manera tener la vida que quisiéramos, ser las personas que quisiéramos, ¿sí? Y alcanzar de esta manera todo el potencial que Dios quiere para nosotros en esta vida. Pero sobre todo, lo más importante, alcanzar la eternidad gracias al sacrificio de Cristo. Buenos días, otra vez bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar, en este caso, con la tercera parte de nuestra predicación sobre el Salmo 91. Este salmo de protección, este salmo de abrigo y de cuidado de parte de Dios, donde Él nos enseña la forma en la que nos protege, nos guarda, nos cuida, aún en medio de las situaciones más adversas. Te pido que me acompañes el día de hoy en una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por el precioso trabajo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión y misericordia hacia nosotros. Y gracias por derramar tu gracia sobre nuestras vidas, que nos permite vivir como tú tienes diseñado para nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas estas enseñanzas, y Padre, que toques nuestros corazones a través de ellas. De igual forma, Señor, esta mañana queremos pedirte que tú cuides la transmisión por internet para que podamos escuchar de la mejor manera todas estas enseñanzas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Como comenté hace un rato, el Salmo 91 es un salmo que tiene un espacio muy importante dentro de este libro maravilloso de los Salmos. El libro de los Salmos tiene muchas peculiaridades con respecto a los demás libros de la Biblia. Una de ellas es que nos narra la experiencia personal y nos permite ver el corazón de David, de Salomón, de otras personas que participaron como autores de este libro maravilloso. Pero en particular, el Salmo 91 es un salmo que sirve para confortarnos, que sirve para confirmar las promesas y las enseñanzas de parte de Dios, para que de esta manera tú y yo podamos vivir con gratitud, con serenidad
y que podamos vivir con la confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios y por lo tanto a su cuidado, a su resguardo. Este Salmo 91 comentamos que no sabemos con exactitud quién es el autor, no sabemos si es David o si fue Moisés, y esto es porque cuando en algún salmo no se identifica quién es el autor, tradicionalmente los traductores lo que hacen es que le atribuyen el salmo al autor del salmo anterior. El Salmo 90 tiene como autor a Moisés. Entonces, no sabemos con exactitud, pero la realidad es que más allá de quién es el autor, sí sabemos quién es el destinatario. El destinatario somos tú y yo. Este salmo fue escrito para que tú y yo podamos vivir con esta confianza y con esta tranquilidad en medio de un mundo que nos ofrece cualquier cosa menos eso. Siempre estamos esperando que el mundo, la vida que nosotros tenemos que vivir o que estamos viviendo, nos ofrezca tranquilidad, paz, certidumbre, seguridad. Pero la Biblia nos aclara que esto nunca va a provenir del mundo, nunca va a provenir de nuestra circunstancia o nuestra vida, sino que solamente puede provenir de Dios y de sus cuidados. Si tú estás esperando que una situación, que unas circunstancias, que unas personas te provean de esa tranquilidad, de esa paz y de esa certidumbre, en realidad tienes una esperanza colocada en el lugar equivocado. En efecto, tú y yo solamente podemos confiar en que en Dios está nuestra esperanza, en Dios está nuestra quietud y nuestra tranquilidad, y solamente Él es el que puede cobijarnos, guardarnos y darnos la serenidad de la que habla en este salmo. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de los versículos 9 y 10. Como les comenté anteriormente, el salmo está dividido en 5 partes. Y hoy vamos a hablar de la tercera parte, lo que podríamos llamar la habitación de los creyentes. Vamos a comenzar entonces con la lectura de nuestro salmo. Dice el versículo 9, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Qué precioso aquí escuchar que es Dios nuestra esperanza. Porque si nosotros colocamos nuestra esperanza en cualquier otra cosa, nos va a defraudar. Solamente Dios puede ser nuestra esperanza y podemos tener la seguridad de que no solamente nos va a cuidar, sino que va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho, llevándonos a la vida maravillosa que nos ha prometido. Es importante aquí entender que nosotros tenemos que colocar nuestra esperanza en Dios. Y esto significa que tenemos que colocar nuestra confianza, nuestra fe, estar seguros de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y aquí nos encontramos generalmente con 3 tipos diferentes de fe. Lo que llamamos la fe de la autopersuasión. Esta es la fe que muchas personas dicen tener y que no es una fe verdadera y que no tiene ninguna base, ningún fundamento. Esto es lo que sucede cuando decimos, bueno, no te preocupes, el año que entra seguro será mejor. Bueno, no hay nada que nos indique que así sea, ¿no? Pero sin embargo, tú y yo tenemos una esperanza vaga, depositando nuestra fe en circunstancias, simplemente para convencernos y darnos ánimos de enfrentar la vida de una mejor manera. Muchas personas te dicen eso, te dicen, bueno, seguramente yo no me voy a enfermar. Hace poco escuchaba a todo un líder mundial que simplemente decía que él no se iba a enfermar porque no, porque así lo había definido. La realidad es que muchas veces tú y yo actuamos con esta fe o confianza de autopersuasión, tratándonos de animar. Esto es lo que normalmente hacemos cuando tratamos de tomar una actitud positiva o optimista hacia la vida. Hace años recuerdo que yo compartía unas predicaciones los sábados en un salón de un hotel y había una vez al mes en el salón contiguo, había un grupo de personas que eran bastante ruidosas y siempre me llamaba mucho la atención porque los veía muy simpáticos. Entonces, bueno, me acercaba, conversaba un rato con ellos y después entendí que era un grupo que se llamaba el Club de los Optimistas. Y bueno, la verdad que qué bueno que la gente sea optimista. Pero nuestro optimismo, nuestra esperanza, debe tener una base, un fundamento correcto. No el solo hecho de que tenemos
pues buenas intenciones o que esperamos que las cosas salgan bien, sino que tenemos que tener nuestra esperanza basada en quien sí puede cumplir con nuestras expectativas y quien sí puede cumplir con sus promesas. Hace poco escuchaba a una persona diciendo, mira, lo más importante en la vida es la fe. Dije, no, lo más importante en la vida es la fe en Cristo. Porque tú y yo podemos colocar nuestra fe en cualquier cosa. Pero esto no significa que esta confianza va a ser respaldada por aquella persona o por aquella circunstancia o cosa en la que estamos confiando. Así es que tenemos que aprender a poner nuestra fe en quien sí puede responder para que nuestra esperanza sea Dios. Hay un segundo tipo de fe, que es la fe que nos da la salvación. Esto es lo que nosotros llamamos fe de confianza. Es decir, esta es la fe que nos permite descansar en que Dios va a cumplir su promesa, por ejemplo, de darnos la salvación eterna. Este es el tipo de fe que nos lleva a ti y a mí a confiar en que Dios va a cumplir con determinadas promesas que están escritas en la Biblia. Y este tipo de fe, que es una fe activa, que es una fe real, que es una fe muy importante, nos lleva a confiar en las promesas de Dios y de esta manera a vivir con tranquilidad, por ejemplo, con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza, por ejemplo, de nuestra salvación, con la esperanza de ciertas promesas cumplidas, conforme aparecen en la Biblia. Hay un tercer tipo de fe, lo que podemos llamar la fe de recurso a Dios. ¿Esto qué significa? Esto es cuando tú y yo entregamos total y completamente a Dios nuestra esperanza en busca de refugio. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú y yo, en medio de las pruebas, recurrimos a Dios como nuestra esperanza, como nuestra posibilidad de salir adelante y bien librado de todas esas pruebas. Esta fe es de la que justamente estamos hablando en este versículo 9 del Salmo 91, porque dice aquí la Escritura, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza. Es decir, estás colocando tu esperanza en Dios, en medio de las pruebas o en medio de las dificultades. Este tipo de fe es muy importante, este tipo de esperanza es muy importante porque, sobre todo, cuando estamos viviendo situaciones de prueba, situaciones difíciles, situaciones en las cuales las circunstancias nos resultan adversas, tú y yo estamos confiando por encima de las circunstancias, por encima de las personas, estamos confiando en que Dios efectivamente va a cuidar de nuestras vidas y nos va a abrigar. Este es el tipo de fe con el que tú y yo clamamos cuando hay una situación imposible en nuestra vida, cuando hay algo que sabemos que no podemos enfrentar, que humanamente no tiene solución, pero recurrimos a Dios con todo nuestro corazón, esperando, con la expectativa de que Él pueda sacarnos adelante, pueda salvarnos. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo no tenemos una promesa que recordemos en nuestra mente para salir adelante de la prueba en la que estamos. Pero tú y yo podemos recurrir a este tipo de fe que está basada en los atributos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Tú y yo sabemos, por ejemplo, que Dios es bueno y entonces, en su bondad, Él actuará siempre bien para con nosotros. Tú y yo sabemos, a través de lo que dice la Biblia, que Él es misericordioso. Esto significa que cuando tú y yo cometemos errores, cuando tú y yo nos equivocamos, hacemos cosas que no están bien, podemos confiar en que este Dios misericordioso nos va a tratar con esta misericordia. Podemos confiar en otros atributos de Dios, en su perfección, en su justicia, en su benignidad, en su amor. Y cada uno de estos atributos de Dios es algo de lo que tú y yo podemos echar mano para confiar en que Dios nos va a cuidar, nos va a abrigar, nos va a proteger y nos va a sacar adelante de todas las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. Continúa el Salmo diciendo, al Altísimo por tu habitación. ¿Sabes? Esto es maravilloso, porque normalmente los seres humanos pensamos que tenemos que recurrir a Dios en algunos momentos. Hay muchas personas que tienen un Dios de fin de semana, que tienen un Dios de domingo, que tienen un Dios del día de su estudio de la Biblia, en lugar de habitar permanentemente en la sombra del Altísimo.
habitar permanentemente en su presencia, haciéndolo literalmente nuestra morada. Tú y yo tenemos que aprender a vivir cada minuto de nuestra vida en esta estrecha relación con Dios, sin perder la oportunidad, sino todo el tiempo viviendo en su regazo, viviendo en su habitación. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. Esto es lo único que nos puede permitir estar tranquilos y estables en medio de los problemas y las circunstancias. A veces nos encontramos con personas y decimos, oye, ¿cómo es posible que esta persona viva tan confiado, viva tan tranquilo, viva con tanta serenidad? Es porque ha hecho del Altísimo su habitación. Y fíjate que, como comenté el estudio pasado, cada una de las palabras que Dios utiliza en la Biblia tienen un sentido. Ninguna de ellas es porque sí o al azar. Y aquí nos habla de cómo tú y yo podemos hacer del Altísimo nuestra habitación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú estás recurriendo a Dios, estás recurriendo al ser en el cual se encuentra la mayor altura espiritual que es posible. El Altísimo, el que vive en las alturas, pero que además quiere llevarte a ti a vivir en esas mismas alturas. El profeta Habacuc, en medio de toda la circunstancia muy difícil de vivir, dijo, Él es el que me hace vivir en sus alturas. Esto es en lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo podemos estar viviendo de una buena manera, de una forma piadosa, aún en momentos en los que no estamos enfrentando graves pruebas. Pero en realidad, la fe se pone a prueba en el momento en que las circunstancias son adversas, cuando simplemente tú y yo no podemos ver nada, estamos en medio de una tormenta, de una tempestad. Es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Es ahí donde tú y yo podemos crecer en nuestra relación con Dios. Es ahí donde tú y yo aprendemos a depender cada vez más y a vivir en esta dependencia permanente de Dios. La Biblia nos dice que hay un lugar de permanente reposo. Este lugar es Dios mismo, el Altísimo. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a hacer en Él nuestra habitación, a vivir permanentemente en esta relación personal con Él, todo el día, orando todo el tiempo, buscándole todo el tiempo con todo nuestro corazón. A veces esto nos cuesta un poco el trabajo y nos distraemos con muchas cosas. Si hay algo que tiene este mundo son distractores y nos distraemos con todo. Nos distraemos con el trabajo, nos distraemos con las responsabilidades, nos distraemos con el entretenimiento, nos distraemos con las diversiones, nos distraemos prácticamente con cualquier cosa. Y la verdad es que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo mantener el enfoque en la vida espiritual. Y constantemente nos estamos distrayendo con muchísimas cosas. Hay veces incluso que las pruebas se convierten en un tremendo distractor que nos saca de nuestra relación con Dios y nos concentra en las pruebas. Hay veces que cuando tú y yo estamos viviendo en esas pruebas, perdemos de vista por completo a los demás, el plan que Dios tiene para nuestras vidas y las oportunidades para servirle. Siempre estamos esperando y siempre estamos justificándonos, pensando que podemos esperar vivir muy bien para Cristo cuando todo está perfecto. Si es así, te tengo una noticia. Nunca vivirás para Cristo, porque en la vida nunca todo está perfecto. En la vida siempre hay problemas, dificultades, retos, inquietudes. Ese es un pretexto para que tú y yo no vivamos muy cercanos en nuestra relación con Dios. No, no es un pretexto. Al contrario, todas estas cosas son permitidas por Dios para que tú y yo aprendamos a vivir felices, con una vida espiritual profunda, sirviéndole aún a pesar de todo esto. Yo pensaba un poco al hablar de esto en la vida de Pablo. La verdad es que desde que Pablo salió como un misionero, no tuvo un momento de tranquilidad. La realidad es que si tú y yo leemos con cuidado el libro de Hechos, nos encontramos que un libro de aventuras podría parecer irreal al lado de la vida del apóstol Pablo. Enfrentó diferentes circunstancias. Sabemos que enfrentó naufragios. Tú y yo normalmente no enfrentamos esto. Enfrentó persecuciones. Lo apedrearon. Lo tuvieron que bajar por el muro de una ciudad. Es más,
si tú y yo no supiésemos que esto es verdad, hasta pensaríamos que el apóstol Pablo estaba exagerando. Pero esta vida de inquietud, esta vida de inseguridad, esta vida contrasta con la profundidad espiritual, con la seguridad con la que él vivía y hablaba de Cristo. ¿Por qué podemos vivir con esa tranquilidad y seguridad? Porque Dios es nuestra habitación. Porque podemos habitar en su regazo. Porque podemos disfrutar de la vida espiritual en medio de todas estas situaciones de inquietud, de incertidumbre, de complicaciones. Perdón. No esperes que todo esté bien. Yo he escuchado personas que dicen, mira, ahora que salga de estos problemas, me voy a entregar con todo mi corazón a Cristo. Nunca va a suceder. Porque siempre encontrarás situaciones adversas que harán que nunca deposites toda tu confianza en Dios. Hoy tú y yo tenemos que aprender, y esto es muy importante, a vivir en esta fe que llamamos de recurso a Dios. En esta fe que nos lleva todo el tiempo a estarlo buscando para que Él nos saque adelante de cualquier situación que todos los días enfrentamos. No busques a Dios solamente en las grandes decisiones o en los grandes problemas. Búscalo en cada pequeña situación de cada día. Y de esta manera, vive una vida muy cercana con Dios que te permita disfrutar de la relación maravillosa que te han regalado y que Dios te ha dado. Esto es bien importante. Tú y yo tenemos que aprender que las alturas espirituales no están en los seminarios, no están ni siquiera en los estudios de la Biblia. Las alturas espirituales están en nuestra relación cercana, nuestra relación profunda con el Señor Jesucristo, haciendo literalmente de Él nuestra habitación, el abrigo de nuestras vidas. Continúa el Salmo diciéndonos en el versículo 10, y de esto vamos a hablar mucho el día de hoy porque hay muchas confusiones sobre esta parte. Dice, no te sobrevendrá mal. Y casi siempre cuando tú y yo leemos este versículo decimos, bueno, normalmente no, pero pues a veces nos pasan cosas malas. A veces nos pasan cosas que pueden lastimar nuestra vida o que pueden afectarnos. Entonces, ¿por qué aquí Dios dice que no nos va a sobrevenir nunca el mal? ¿Sabes? Hay una parte en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde Jesús le dice, no te pido, pidiendo por nosotros, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Vivimos en un mundo donde hay mucho mal. Vivimos en un mundo donde hay muchos peligros, mucha maldad. Y tú y yo todos los días estamos expuestos a este mal. Expuestos a personas con una profunda maldad que están interactuando contigo. Estamos sujetos al propio mal que proviene de todo el trabajo del enemigo, del príncipe de este mundo. Vivimos en un mundo donde la maldad no solamente es normal, sino que además se justifica. Es increíble, si tú ves una película, antes los buenos ganaban, ahora ya no. Ya no. Ahora son los malos, los sagaces, los violentos. Esos son los que controlan y dominan el mundo. Y esos son los que se han convertido en un modelo de conducta, a veces para ti, para mí, a veces para nuestros hijos, para nuestra familia. Es por eso que hoy en día ya no podemos ni siquiera convivir con cosas tan normales como ver una película, como ver una serie. ¿Sabes? En esas cosas estamos todo el tiempo siendo expuestos a este tipo de maldad, que además se justifica. Parece que la maldad ya es parte normal de la vida. Hace algunos meses, cuando todavía era posible, mi esposa y yo recuerdo que estábamos comiendo en una cafetería al mediodía. Mientras comíamos, había pantallas en toda la cafetería que estaban transmitiendo sanguinarios combates. Me llamó mucho la atención. Yo dije, oye, al mediodía, con niños, estamos comiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se permita toda esta actividad tan sanguinaria delante de nosotros? Recuerdo que incluso llamé a la persona de la cafetería y le dije, oye, ¿y no sería posible
tener otra visión, otra cosa que sea distinta, que sea menos agradable, que sea más agradable, tal vez un paisaje, yo qué sé, lo que sea, da igual, ¿no? Pero, ¿sabes? Este mundo de maldad es en el que nos estamos moviendo todo el tiempo. Y es por eso que estamos constantemente tan expuestos a la maldad. Aquí el Salmo nos dice una cosa contundente y maravillosa. Nos dice, no te va a sobrevenir el mal. ¿Por qué podemos estar tan seguros de esto? Uno, el Salmo 91 nos dice, no te va a sobrevenir el mal. Dos, cuando leemos la oración de Jesús en el templo, nos encontramos que Jesús ora diciendo, guárdalos del mal. Esto significa que Dios va a cuidar nuestra vida. Esto significa que nos va a proteger de todos los peligros, de todas las situaciones que tú y yo enfrentamos todos los días. Es importante entender esto. Dios nos protege de los peligros. De verdad, ni tú ni yo nos imaginamos a cuántos peligros estamos expuestos todos los días y ni siquiera somos conscientes. Ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente no tenemos ni idea. Tú no sabes cuántas veces he llegado minutos después a una situación en donde había un peligro. Se me ha hecho tarde y no he podido alcanzar cierta situación sin darme cuenta de que había un peligro en medio. Dios te cuida de los peligros para que tú no tengas que sufrir cada uno de ellos. Ni nos imaginamos los peligros que hay en este mundo de los cuales Dios nos guarda. El otro día una persona me hablaba de ciertas cosas que pues se ven mal. Oye, es que fíjate, en este mundo pasa esto. Le dije, mira, ni tú ni yo vemos lo que es este mundo, porque vivimos literalmente en una cúpula de cristal, en la cual Dios nos ha colocado para que habitemos, como decía el Salmo, y de esta manera tú y yo podamos estar al abrigo del Altísimo y no expuestos a los peligros cotidianos de esta vida. Ni nos imaginamos la cantidad de peligros que hay, ni nos imaginamos, y mejor, la profundidad de la maldad que hay hoy en este mundo. Así es que Dios te libra de los peligros. También Dios te libra en medio de los peligros, porque también es cierto que en algunas oportunidades tú y yo vamos a tener que enfrentar peligros que sí van a estar enfrente de nosotros. Mientras preparaba este estudio, pensaba, por ejemplo, en Daniel. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Evidentemente estaba en un gran peligro. Lo arrojaron a un lugar donde había animales que podían atacarlo. Animales que normalmente eran usados para atacar a las personas. Y tal vez tú estés pensando, bueno, pero esta narración, tal vez los leones estaban muy bien alimentados. No. No, ¿sabes por qué no? Porque cuando sacaron a Daniel de ese foso y arrojaron a otras personas, antes de que tocasen el suelo, ya los leones los habían atacado. Así que no, más bien, Dios guardó por horas a Daniel del peligro, en medio del peligro. Cuando tú y yo, por las situaciones de la vida, tenemos que estar en medio del peligro, Dios nos va a guardar. Y esto es algo muy importante que lo entendamos. Así que no le tengas miedo a los peligros. Más bien, ten miedo de vivir fuera de la voluntad de Dios. Ten temor de vivir fuera de su abrigo, de su protección. Hace tiempo, y les he contado alguna vez esta anécdota, conocí a una persona que me llamó mucho la atención. Me impresionó mucho su vida. Este hombre salió como misionero cuando era muy joven y prácticamente había estado en los lugares más peligrosos de la tierra. Sirvió como misionero, después en una actividad administrativa en Sociedades Bíblicas Unidas. Pero este hombre decía y me llamaba la atención: a pesar de haber estado en los lugares más peligrosos de la tierra, nunca me sentí en peligro. Para mí es más peligroso estar fuera de la voluntad de Dios en la sala de mi casa. No importa que tú estés en medio del peligro, Dios va a cuidar de tu vida. Dios te va a guardar. En ese mismo libro de Daniel, vemos a 3 personas que fueron arrojadas a un horno de fuego. Dice la Escritura que la intensidad de este horno era tal que las personas que los arrojaron se quemaron.
Sin embargo, dice la Biblia, que sus vidas no fueron tocadas. Ellos caminaron por en medio de las llamas como si no pasara absolutamente nada. Pero sabes, aquel rey que pidió que los arrojaran al horno, de repente fue sorprendido y dijo, ¿no eran 3? ¿Por qué veo 4? ¿Y por qué el cuarto tiene apariencia como de hijo de los dioses? Simplemente porque estos 3 hombres, Sadrach, Mesach, Abed-nego, estaban siendo cuidados en medio de los problemas por efectivamente el Hijo de Dios. A veces tú y yo tendremos que pasar por el horno de las pruebas. A veces tendremos que pasar por situaciones de alta peligrosidad. En nuestra ciudad o en la ciudad en la que tú vives y nos estás escuchando, seguramente no hay leones. Pero hay otras cosas. Tú y yo sabemos que hay muchos otros peligros a los que nos enfrentamos todos los días. Dios va a tener cuidado de ti en medio de todos esos peligros. También es cierto que a veces Dios cuida de nosotros aún por medio de los peligros, aún utilizando estos peligros. A ver, ¿cómo puede ser esto? Déjame y te pongo un ejemplo. Había un profeta que se llamaba Jonás, y Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Y a Jonás eso le pareció muy complicado. Nínive era un lugar muy peligroso. Los ninivitas eran gente muy violenta. Y por otro lado eran enemigos de Israel. Y por otro lado, la verdad es que a él no le simpatizaban mucho por todas las cosas que habían hecho en Israel. Así que Jonás, en lugar de ir en dirección a Nínive, tomó la dirección hacia la playa para embarcarse. Y se embarcó en un barco que lo iba a llevar del otro lado del mar, lo más lejos posible de la ciudad de Nínive. ¿Sabes? Él estaba ante un gran peligro, un peligro real, el peligro de vivir fuera de la voluntad de Dios. En medio de toda esta situación, la tormenta empieza a dificultar la navegación, al grado que empiezan a pensar que puede ser que el barco naufrague. Los marinos empiezan a echar suertes para ver de quién es la culpa de una tormenta de este tamaño que se ha vuelto incontrolable. Y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás les dice, bueno, la verdad es que, pues sí, todo esto que está sucediendo es mi culpa, porque estoy huyendo de Dios. El primer consejo que te quiero dar esta mañana es, nunca huyas de Dios. Más bien, huye hacia Dios. Es en Dios en quien está la seguridad. Jonás, sin embargo, estaba huyendo de Dios. Y él mismo propone que lo echen del barco para que de esa manera la tormenta termine. Estaba en un gran peligro. Imagínate que lo echaran en el mar. Estaba en medio de un gran peligro. Seguramente él hubiera muerto en medio del mar. Bueno, para incrementar el peligro, dice la Biblia que un gran pez devora a Jonás. ¡Qué increíble! En medio de todos los peligros. Pero Dios utilizó ese peligro para llevar a Jonás, primero, al arrepentimiento y segundo, ¿sabes a dónde? A las playas cercanas a Nínive. Así es que fue un transporte complicado, pero el transporte que Dios utilizó para volver a colocar a este profeta en su voluntad. ¿Sabes qué es maravilloso? El resultado de todo esto fue la conversión de toda la población en Nínive. Qué maravilloso cómo Dios utiliza incluso los peligros, incluso los graves riesgos, para utilizar nuestra vida. Nos cuida en medio de la situación, pero además nos lleva a vivir dentro de su voluntad en forma permanente. En tu vida hay peligros que ni siquiera conoces. Dios te está cuidando de ellos. Hay peligros que estás enfrentando. Dios te guarda de ellos. Dios te cuida en medio de ellos. Y en algunas ocasiones, Dios incluso utiliza estos peligros para tu propio bien. Pensaba en el apóstol Pablo, arrestado en el templo en Jerusalén, llevado ante las autoridades. Había un complot entre los fariseos para asesinar a Pablo. Estaba en medio de tremendos peligros. Y Dios utiliza este peligro para que Pablo sea llevado a la ciudad de Roma, con varias escalas, donde él predicó el evangelio ante diferentes personas, finalmente llevándolo a Roma, el lugar donde Dios lo quería. Qué maravilloso pensar que tú y yo podemos descansar en esto.
Es por eso que la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No porque no haya problemas, no porque no haya peligros, no porque no haya dificultades, sino porque Dios utilizará cada una de ellas para tu bien. Utilizará los peligros para tu bien, te cuidará de los peligros que pueden poner en riesgo tu vida o tu vida espiritual, y te cuidará de cosas que ni siquiera sabes que estás enfrentando o que existen. Qué preciosa tranquilidad nos da todo esto. Es por eso que podemos confiar en que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que sucede. Ahora, tú y yo sabemos el motivo o el porqué de cada una de las cosas que suceden. Pues no, la realidad es que no. A veces nos damos cuenta, percibimos lo que Dios está queriendo hacer. A veces nos damos cuenta cuando pasa el tiempo porque vemos las consecuencias de las acciones de Dios en nuestra vida y el resultado que ellas han tenido. A veces nunca lo entendemos, pero confiamos en que Dios tuvo un propósito que algún día entenderemos en la eternidad. Hoy te invito también a que dejes de especular sobre esto. Yo conozco muchas personas, ¿no?, que siempre cuando ven una situación dicen, no, Dios seguro tiene un propósito, y entonces empiezan a darte el propósito, como si fueran literalmente profetas. La realidad es que hay veces que tú y yo no sabemos el propósito para nosotros, menos aún para la vida de otras personas. Dios está dispuesto a hacer mucho más de lo que alcanzamos a ver o entender en nuestras vidas a través de permitir las situaciones que estamos enfrentando. Aunque no sepamos para qué es, sí podemos confiar en algo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No especules de qué manera, más bien, sé humilde y aprende de esta forma qué es lo que Dios te quiere enseñar en cada una de las situaciones que estás teniendo que enfrentar. Pero con toda seguridad, puedes estar tranquilo porque Dios, como dice aquí la Escritura, hará que no te sobrevenga ningún mal. Nada que pueda ponerte en un riesgo real. Oye, pero ¿Daniel estaba en un riesgo real con los leones? No, nunca estuvo en riesgo, porque Dios, dice la Escritura, cerró la boca de los leones. No, nunca estuvo en riesgo. Claro, no es situación para ponerse nervioso. Desde luego, no es el mejor lugar para pasar unas vacaciones, un foso de leones, ¿verdad? Pero él podía estar tranquilo y seguro porque Dios estaba cuidándolo, porque Dios cerró la boca de los leones, porque ni siquiera se interesaron en él como alimento. Bueno, de esta misma forma, Dios cuidará de tu vida. Hace años recuerdo que me encontré en una situación bastante complicada. Iba a recoger a mi hermano en ese momento en la escuela, y tan solo unas cuadras después hubo una situación, aunque el lugar era un lugar más o menos tranquilo, normal, pero sin embargo, a unas cuadras se provocó toda una situación, literalmente una guerra entre pandillas. ¿Sabes? Había una tremenda violencia en la calle. Recuerdo que yo había dejado el coche estacionado, ahí estaba mi mamá esperándome, y entonces, bueno, yo dije, no la puedo dejar sola, tengo que pasar por el medio de todo esto. Una persona se me acercó, me tocó el brazo y me dijo, oye, no vayas a salir porque está muy peligroso. Dije, mira, tengo que hacerlo. Y empecé a caminar en medio de toda aquella batalla, de todo aquel zafarrancho que había terrible, y nadie volvió a verme. Francamente, no sé qué fue lo que Dios hizo. Nadie me vio. Llegué simplemente, me subí al auto, donde, por cierto, tampoco mi mamá había visto nada. Dios la había distraído lo suficiente, y partimos de este lugar sin que hubiera el más mínimo daño. Estaba en una situación de peligro, humanamente hablando, sí. Pero, ¿qué hizo Dios? No lo sé. Solo sé que una vez más me cuidó en medio de esta situación. Tú puedes confiar en que Dios va a hacer este trabajo maravilloso en tu vida y que cada cosa que sucede siempre está bajo el control de Dios, y esto es muy importante que lo recuerdes, y además siempre será para tu bien. Continúa el versículo 10 diciendo, ni plaga tocará tu morada. Esto es muy importante entenderlo, porque hay personas que basadas en este y otros versículos dicen, mira, yo no me puedo enfermar, así es que como consecuencia voy a actuar en forma irresponsable o me voy a exponer porque no me va a pasar.
No, mira, no dice eso. Lo que dice es que Dios no va a permitir que la enfermedad, la plaga, destruya tu familia, destruya tu hogar, destruya tu vida. Esto no quiere decir que a veces no enfrentemos enfermedades. Claro que las enfrentamos. Me imagino que tú te has agripado alguna vez. Me imagino que alguna vez has tenido algún otro problema de salud. Pero Dios no va a permitir que esto destruya ni tu vida, ni la vida de tu familia, tu hogar en términos generales. En esto es en lo que tenemos que confiar. Vivimos en un momento en el que apenas hace unos meses dábamos por sentada la salud. Seguramente tú nunca te levantaste hace un año dándole gracias a Dios por tu salud. Algunas personas lo hacen, pero la mayoría no lo hacían, porque daban por hecho que tenían salud y solamente se preocupaban cuando la perdían por algún motivo. Hoy estoy seguro de que todos los días en la mañana te despiertas y dices, gracias Dios, porque me has dado salud para empezar este día, porque hoy es más evidente que nuestra salud puede estar en riesgo. Quiero decirte que hoy es más evidente, simplemente. Hace un año era igual, pero tú no lo tenías tan claro, no era tan evidente para ti y no era tan público o no salía en las noticias. Todos los días, así como a los peligros de los que estábamos hablando, tú estás expuesto a la posibilidad de vivir en enfermedades que pueden incluso acabar con tu vida o pueden disminuir tu actividad o pueden hacerte tener una vida que no es lo que tú quisieras. Bueno, quiero decirte que Dios va a cuidar tu vida de eso. Y que si tienes que pasar por enfermedades, si tienes que pasar por problemas de salud, igual, Dios tiene tu salud en sus manos y tiene toda tu vida bajo su control. Es muy importante que entiendas esto y que confíes en ello. No tenemos que vivir con temor. Tenemos que ser responsables. Tú tienes que aprender a alimentarte bien. Tienes que aprender a dormir bien. Tienes que aprender a cuidarte si es que requieres complementos, vitaminas, cuidarte de no exponerte, ¿no? Desde luego, tener cuidado de no exponerte de más a situaciones que pueden afectar tu salud. Pero tú no puedes ni debes vivir con temor permanente. Debes vivir confiando en el Señor. Él va a cuidar de tu vida. Aquí claramente te dice, ninguna plaga va a tocar tu morada, tu hogar. Así que confía plenamente en esto y descansa en las promesas de Dios, que sin duda cuidará de tu vida. Tengo una noticia que darte. Algún día, una enfermedad, un accidente o cualquier otra cosa finalmente te llevarán a la eternidad. Y tú y yo no podemos decir que Dios no nos esté cuidando, sino más bien que Dios ya decidió el día de nuestro encuentro personal con Él. Hoy es precioso entender que lo peor que nos podría pasar es lo mejor que nos podría pasar. Déjame y te lo explico. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Hoy enfermarme y que esta enfermedad o esta situación me lleven a la muerte. Es lo mejor que te podría pasar. Partir a la eternidad para vivir finalmente en la eternidad con un Padre amoroso que te anhela, que quiere tenerte con Él y que quiere que disfrutes de una vida completamente distinta y eterna a su lado. Qué precioso poder confiar en esto. ¿Qué cosa mala te puede pasar? Ninguna, porque toda tu vida, todo lo que Dios está haciendo, está bajo su control. Todo lo que Él permite está bajo su control. Así que el día de hoy, tú y yo tenemos que aprender esta gran enseñanza. Por todo esto que estamos aprendiendo hoy, tenemos que aprender a hacer de Dios nuestra morada y a habitar en Él. Como dice un pasaje, en Él somos y en Él nos movemos. Y esta es la forma en la que tenemos que aprender a vivir. Una vida de una total y completa entrega a Dios. Una vida que solo vivamos a su lado y con Él. Cuando tú y yo hacemos esto, cuando tú y yo aprendemos a vivir de esta manera, es que aprendemos a vivir sin temores. Aprendemos de esta forma a descansar y a tener una vida de serenidad en medio de las dificultades. No importa en medio de qué batalla tengas que caminar, puedes estar tranquilo. Dios cuidará de tu vida. Qué precioso
el poder descansar en esto. Mi amigo, si por primera vez hoy nos estás sintonizando, quiero que entiendas que tu problema no es el problema económico, no es la salud, no son las dificultades de la vida, aunque puedas estar enfrentando cualquiera de estas tres cosas. Tu verdadero problema es que estás separado de Dios por causa del pecado. ¿Sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y esa es la situación de una persona sin Cristo. No me refiero a tus conductas morales. No me refiero ni siquiera a tu religión o a tu confianza en ella. No me refiero a la filosofía de vida con la que estás viviendo. Me refiero simplemente a que todos los días, intencionalmente, estás pecando. Y la Biblia dice que el pecado te separó de Dios, causó tu muerte espiritual. Pero dice también que Dios, en su gracia, hizo algo realmente maravilloso. Se hizo un hombre en la persona de Jesucristo para caminar a una cruz en el Monte Calvario, donde pagó por todos esos pecados. Seguramente te estás haciendo una pregunta. Oye, ¿pero mis pecados tienen alguna consecuencia? Porque yo veo que la gente peca, es más, yo mismo peco, y sin embargo no pasa nada. Sí pasa. Espiritualmente, esto te separa de Dios. Y algún día, no en esta vida, vas a tener que dar cuentas en la eternidad de tu pecado. Y tendrás que pagar por cada uno de los pecados que has cometido. Además de eso, quiero decirte que esa siembra equivocada traerá una cosecha en esta propia vida, en este mundo, en tu vida diaria, una cosecha terrible, que empezará por hacerte esclavo del pecado, hacerte profundizar más aún en la maldad, pervertir tu propia naturaleza y de esta manera destruir tus relaciones, a tu familia y tu propia integridad y tu propia vida. En la eternidad, además, tendrás que pagar por tus pecados. Muchas veces tenemos la imagen en nuestra mente de una balanza en el cielo, donde se balancean las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Y claro, siempre tenemos la esperanza de que las buenas pesen más. Sin embargo, la Biblia nos habla de que no hay una balanza en el cielo, no hay una balanza en la eternidad, porque si la hubiera, se desbalancearía por completo. ¿Sabes qué dice un versículo? Pesados, todos los hombres en balanza, pesaron menos que nada. Nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, que seguramente son apreciadas, sin embargo, delante de Dios, no tienen ningún peso, porque Dios es justo, y tus pecados te han separado de Él, han desequilibrado la balanza. Seguramente tú en tu mente piensas, oye, pero hay pecadores peores que yo. Sí, tienes razón, puede ser que sí, pero de todos modos, están separados. El pecado te separa de Dios, y un pecado peor, de todos modos, te separa de Dios. Ese es el problema. Tendrás que dar cuentas. Dios en su amor no quiere que des cuentas de tus pecados, sino quiso salvarte, rescatarte, redimirte, que significa pagar tu deuda, pagar tu cuenta. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús se hizo un hombre para vivir entre nosotros, pero sin pecado, para llegar en un momento específico de su vida, cumpliendo con todas las promesas de parte de Dios, con todas las profecías, a ser clavado en aquella cruz, donde dice la Escritura que murió pagando por nuestros pecados. Decía el profeta, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tal vez has visto muchas veces una cruz y no habías entendido completamente de qué se trataba la cruz. Hoy te invito a que llegues a sus pies. Hoy te invito a que, teniendo un acto de humildad, reconozcas tus errores,
tus pecados, tu maldad, y le pidas a Dios que te perdone por todos esos pecados, por todo esto que tú has hecho, dicho, pensado, que está equivocado. Y hoy te pido que, confiando en la salvación obtenida por ti, por Jesucristo en la cruz, le pidas que te salve, que te perdone, que te redima eternamente y que de esta manera pueda volver a haber una relación con Dios. La Escritura utiliza una expresión, volver a nacer. Volver a nacer espiritualmente. Y cuando tú naces espiritualmente, puedes tener una relación espiritual con Dios el resto de tu vida. Fíjate bien, reconocer tus pecados, pedirle que te perdone por tus pecados, confiar en lo que Jesucristo es en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar, muriendo por ti. Y por último, el día de hoy, te quiero invitar a que tomes la decisión de abrirle la puerta de tu corazón, de tu vida a Cristo, y lo invites a morar en ti, como tu Señor y tu Salvador personal. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de una simple oración, aceptando la invitación de Cristo. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele hoy la puerta de tu corazón a Cristo. Invítalo a tu corazón y permite de esta manera que salve tu vida de la eternidad, que te dé una relación personal con Dios y que puedas empezar a disfrutar de la libertad de vivir sin las cadenas del pecado que han estado haciendo que vivas como no quieres. Hoy me gustaría terminar nuestro estudio, nuestra predicación de este domingo, con una oración. La primera parte de la oración la voy a dedicar a ti que hoy quieres invitar a Cristo a tu vida. Te pido por favor que repitas las palabras con las que me voy a dirigir a Dios. En la segunda parte de la oración voy a orar contigo, que aún sabiendo que Cristo está en tu vida, necesitaba recibir estas palabras de aliento para ti, esta invitación a una vida más profunda, a vivir en las alturas del Altísimo, para que de esta manera Dios pueda darte la vida que quiere darte, de seguridad, de serenidad, de tranquilidad en medio de la tormenta. Vamos a orar, vamos a pedirle esto a Dios. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por la forma profunda en que tú me amas. Gracias, Dios, por tus cuidados. Gracias por tu amor hacia mi vida. Y gracias, Señor, por amarme aun cuando no lo merezca. En esta mañana, Dios, quiero pedirte perdón por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por cada pecado, por cada cosa equivocada que he hecho, por cada cosa equivocada que he dicho, por cada pensamiento equivocado que he tenido en mi mente. Perdóname, Señor, por favor. Limpia mi vida, limpia mi corazón por completo, Dios. Yo sé que esto es imposible para mí, pero Dios, hoy vengo delante de ti confiando en el sacrificio de Jesucristo por mi vida. Padre, te pido que sea su sangre la que me limpie, la que me lave, la que me salve. Señor, sálvame para la eternidad. Dame una vida nueva. Llévame a caminar de tu mano, como tú, siendo tú mi Señor y siendo tú mi Salvador personal. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a morar en él, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te lo pido. Amén. Y Señor, el día de hoy te quiero dar muchas gracias por confirmarme una vez más que puedo vivir a tu abrigo, bajo tu sombra, en tus cuidados. Señor, yo quiero pedirte que me enseñes a habitar en ti,
que me enseñes, Dios, a poner mis tiendas cada vez más cerca para poder vivir de esta manera en las alturas espirituales que tienes para mí. Señor, llévame a vivir una vida profunda, una vida contigo a tu lado. Llévame, Señor, a disfrutar de esta relación maravillosa contigo que tú me has regalado. Señor, hoy quiero pedirte que tú me hagas confiar en medio de los peligros y quiero pedirte que tú me hagas confiar en medio de las plagas, en medio de las epidemias, de las dificultades de salud. Tú me hagas confiar completamente en ti. Padre, te quiero pedir estas cosas y te quiero pedir que tú me lleves de esta manera a vivir una vida de serenidad y felicidad como tienes diseñada para mí, en medio de todas estas cosas que estamos hoy viviendo. Padre, te quiero dar gracias y te quiero pedir cada una de estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, si el día de hoy seguiste la primera parte de la oración e invitaste a Cristo a morar a tu vida, hoy te quiero felicitar. Tomaste la decisión más importante que un hombre puede tomar. Y estoy seguro de que esta relación que comienza en este momento irá creciendo esta relación personal con Dios. Te invito a que busques en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, para que comiences de esta manera conociendo el periodo de tiempo en el que Jesucristo vivió con nosotros o entre nosotros, que busques de esta manera comprender y conocer más de Dios. Lee toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento y en esta parte que son los Evangelios, vas a poder disfrutar del tiempo maravilloso en el que Jesús vivió entre nosotros. Te invito también a que ores a Dios, a que le pidas a Él con tus palabras cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que tú quieras, pero especialmente te invito a que pases tiempo con Él en una conversación sin límites. Te invito también a que si tienes alguna duda nos contactes, nos preguntes o preguntes a la persona que te invitó el día de hoy a conectarte para que de esa manera puedan ser resueltas cualquiera de tus inquietudes. Hoy estoy muy contento de poder compartir contigo toda esta maravillosa protección y cuidado que Dios tiene por nosotros. De verdad, gracias a Dios por este salmo en el que nos confirma la forma en la que podemos vivir en un mundo como este, con victoria, con paz, con gozo, con felicidad. No solo tú, también tu familia y los que te rodean. Gracias a Dios por su bendición maravillosa. Y hoy me gustaría terminar deseándote un gran fin de semana y que comiences el lunes, el día de mañana, la mejor semana de tu vida. Oye, ¿por qué puede ser la mejor semana de mi vida? Porque si apropias estas enseñanzas, va a ser la mejor semana de tu vida, la que vivirás con mayor intensidad, con mayor tranquilidad. Hoy te invito a que hagas esto. El próximo miércoles, a las 9 de la noche, tendremos nuestro espacio semanal, la bendición de la obediencia, donde analizaremos algún versículo de la Biblia que puede ser de gran impacto para tu vida. El próximo domingo tenemos una vez más nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Y el sábado, a las 5 de la tarde, en nuestro canal G316 Adultos Mayores, tendremos una entrevista. Es una sorpresa, pero mañana te confirmaremos con quién será esta entrevista para que puedas escucharla y también orar por ella. Que tengas un gran fin de semana, que Dios te bendiga. Te dejo con la familia Gedeón, que va a cantar una vez más con nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién soy yo para que el gran rey te acercase? Aún siendo yo pecado, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre
hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gloria a Dios.